Gracias por acompañarnos. Seguimos con la información en Viva la Noticia, segundo bloque informativo. Se mantiene la temperatura en nuestro país. Qué bueno que nos siga acompañando. Estaremos hablando de todo lo relevante del ámbito nacional e internacional. Eso será más adelante, pero salimos a las calles. Contigo, Dalia. Buenos días, bienvenida. Gracias, compañeros, muy buenos días, un gusto saludarle a todos los televidentes. Importante conocer las condiciones del tránsito vehicular. Hay que tomar en cuenta qué ruta es la más conveniente para podernos desplazar y también pues darles a conocer las actividades operativas que realiza la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva. Hemos estado liberando el paso en el área del túnel a partir del día de ayer, así que tome en cuenta que estaré proporcionando los horarios y en qué momento usted podrá transitar con facilidad hacia la zona 1 de Villanueva. Pero vamos a conocer el tránsito a través de fotografías que nos han compartido los agentes de la PMT de Villanueva. Ahora vamos a observar 3 puntos principales de nuestra jurisdicción, como también los ingresos a la ciudad capital, y es importante que usted tome en cuenta las recomendaciones de los agentes de PMT en este sector del área del Mezquital, del Búcaro, hacia el Senma y también hacia la calzada Raúl Aguilar Batres. Hoy continúan los trabajos en la vía pública. Hay un carril inhabilitado a pocos metros de llegar a la estación de Policía Nacional Civil que se encuentra ubicada en el lugar. Hay una reducción de carriles, por lo tanto el tránsito es lento en este ascenso hacia la zona 12 de Villanueva. Acá vemos específicamente este carril reversible que coordina la PMT de Villanueva. Es la salida de la colonia Villalobos 1 y Villalobos 2. Lo que usted observa en este momento, se logran habilitar 3 carriles de salida hacia el bulevar principal del Senma y posteriormente el tráfico se desplaza hacia Villanueva o incluso hacia la 49 calle de la calzada Raúl Aguilar Batres. Así que tome en cuenta que este carril reversible se activa por instrucciones de los agentes de la PMT de Villanueva. Usted tiene que estar atento a recibir estas instrucciones para poderse desplazar en carril reversible. Ahora vamos a observar también otro punto importante, que es la salida del Senma, justamente donde todo el tránsito que usted observó en la imagen anterior pues llega a este punto donde vemos que hay complicaciones de movilidad. Las señales direccionales nos marcan con ambas flechas hacia Villanueva, que es hacia el sector sur de la ciudad capital, o hacia la ciudad de Guatemala, que es lo que conecta Boulevard Liberación con el Trébol, la Avenida Bolívar, y vemos que el tránsito inicia a desplazarse en el carril en el cual le corresponde pues incorporarse dependiendo hacia dónde se desplaza usted, pero si está saliendo del Senma hay complicaciones de tránsito para poderse incorporar, tomando en cuenta que también es el retorno de muchos guatemaltecos que vienen en la Aguilar Batres y necesitan llegar del área del Trébol hacia el sur y posteriormente en el puente del Senma estarían retornando nuevamente con dirección hacia el Trébol. Es un retorno obligatorio y esto va generando el tránsito lento que usted observa en este punto clave del tránsito vehicular, que es la salida del Senma, donde se moviliza una gran cantidad de vehículos de transporte colectivo que circulan hacia el sector sur de la ciudad capital. Pero es importante también que usted tome en cuenta que si se dirige hacia la Universidad de San Carlos, recordemos que ya pues se ha habilitado la Universidad de San Carlos, ha iniciado ya su labor, incluso su jornada estudiantil, y esto hace que el sector de Ciudad Real, Prados de Villahermosa, la avenida Petapa tenga mayor circulación de tránsito, y aquí los agentes nos permiten darnos a conocer un panorama amplio del tránsito vehicular. Esto es lo que está sucediendo hacia el sector sur. Este que usted observa acá es el área conocida como La Cuchilla, que es la zona 12 de Villanueva. Vemos que acá está saliendo fuerte carga vehicular que viene del área de la zona 21 de la ciudad capital, y también recuerde que solamente hay un carril habilitado hacia el sector sur, San Miguel Petapa o Villanueva, y la prioridad de movilidad la tiene el tránsito que se desplaza hacia la ciudad capital. Ahora nuevamente retornamos a la 50 calle calzada Raúl Aguilar Batres. Esto es la salida del Senma, pero ya en sus carriles principales. El carril reversible finalizó a las 6:15 y se estaría activando nuevamente a las 6:45, así que en este momento se libera todo el tránsito hacia el sur. Esto es lo que les comento del área específicamente del túnel, kilómetro 17, ruta al Pacífico. Lo que usted observa en este momento es donde se libera el paso para las personas que vienen de Milpas Altas, de Bárcenas, Villanueva. Este es un cierre vehicular permanente, pero estamos liberando el paso de 5 de la mañana a 8:30 para poder apoyar a las personas que se dirigen hacia los centros educativos, al transporte escolar o las personas que se desplazan a las distintas empresas ubicadas al ingreso de la zona 1 de Villanueva. En este sector podemos observar que hay un agente de PMT de Villanueva y, como les indico, esta habilitación de pasos se estará realizando
de lunes a viernes, de 5 a 8:30 de la mañana. Así que, por favor, siga las instrucciones de los agentes. Recuerde que el cierre es para mantener un reordenamiento vehicular cuando ya se desplaza el transporte pesado. Así que este es mi primer reporte de tránsito. Si se pregunta cómo está la fila de vehículos en la ruta al Pacífico, quiero pues actualizarles en este momento que la fila de vehículos se marca en el kilómetro 18 hacia la Vía Lobos, donde no se reportan obstáculos, pero en mi siguiente reporte de tránsito le doy a conocer el tránsito vehicular en el sector de la Vía Lobos y la ruta al Pacífico. Ahora Vero y Ricardo continúan con más información. Muchas gracias, Dalia. Y nosotros seguimos con las noticias. Arrancamos con la información del país a continuación. Arrancamos con este recorrido nacional hablando del regreso a clases y cómo el clima puede afectar el horario. Efectivamente, autoridades del Ministerio de Educación autorizan el ingreso de 1 hora más tarde del horario habitual a los estudiantes de varias escuelas públicas del altiplano del país. Después de haber consultado con las autoridades del INSIBUME y la CONRED, el Ministerio de Educación autorizó el ingreso a las escuelas 1 hora después del horario habitual. En los próximos días hay una entrada de frentes fríos muy consecutivos, uno muy fuerte lunes y martes, y entonces con el señor ministro tomamos la decisión de dejar en disposición de los directores departamentales del occidente que en aquellos municipios del altiplano donde la sensación térmica es muy baja, pudieran entrar 1 hora más tarde. Los directores de las escuelas del altiplano del país que han tomado esta medida se comprometieron a plantear la estrategia para reponer el tiempo posteriormente. Quetzaltenango ya activó el sistema en 19 municipios. Esto afecta a más o menos 85,000 estudiantes de todos los niveles. Esta medida podrá ser aplicada en cualquier región del país donde las inclemencias sean sensibles y puedan perjudicar la salud de los niños y los docentes. Hablando del frío, han sido habilitados muchos lugares para aquellas personas de escasos recursos. Y tenemos que hablar justamente de este tema y cómo un total de 221 personas han sido albergadas durante las últimas 24 horas. Cabe señalar que la mayoría de afectados están siendo trasladados por cuerpos de socorro en horas de la madrugada como consecuencia del frío que está afectando el territorio nacional. La mayoría de pacientes son personas de la tercera edad, hombres y mujeres que no tienen una casa donde vivir. En las mañanas este es el ambiente, personas con suéteres, bufandas y chumpas. Grupos de católicos y cristianos estarán realizando campañas de ayuda en alimentos y ropa para los más necesitados. La mayoría de albergues están ubicados en Ciudad Capital. Hasta la fecha son 20 los albergues. Según las autoridades de socorro, podrían incrementarse, ya que las bajas temperaturas estarán afectando las próximas horas. Y seguimos con más información. Así es, tenemos que hablar de la situación en la que están regresando al colegio. Bueno, muchos padres se quejan por las condiciones de la infraestructura, porque no hay realmente elementos necesarios, sobre todo en esta época del frío, donde realmente los chicos necesitan un espacio mínimo con las condiciones básicas para poder estudiar. Y en este caso son los padres de estudiantes de la Escuela de Primaria Alejandro Maldonado, esto es en la colonia Justo Rufino Barrios, en la zona 21, que denuncian la falta de maestros y también del director. Escuche usted los testimonios. 0, cuarto y sexto primaria que están sin maestros pertenecen a la jornada vespertina de la Escuela Alejandro Maldonado de la colonia Justo Rufino Barrios de la zona 21. Nos quitaron 3 maestros de esta escuela, ¿verdad? Y tenemos los rumores que se van a ir 2 más por una demanda que hay contra ellos, ¿verdad? Los han sacado injustamente y es por una sola maestra que ya tiene demandados a todos. Esta escuela se ha quedado sin niños porque por una maestra ya los papás ya no quieren escribir aquí porque hay mucho problema entre ellos. En este caso en particular y en cuanto a las escuelas que no tienen maestros, el Ministerio de Educación indicó que están atendiendo las solicitudes sobre demanda educativa que los padres de familia hacen llegar a través de las direcciones departamentales. Lamentablemente no se ha logrado afinar el mecanismo de comunicación certero para que no tengamos estos problemas. En los próximos días, la Dirección General de Coordinación de las Departamentales rendirá un informe de todas esas carencias. Y por eso las autoridades de la DIACO han comenzado a realizar algunos operativos. Importante que usted conozca y sepa la manera en la que participa
realmente estas entidades, autoridades de la DIACO o del Ministerio de Educación se acercarán al colegio y a los colegios privados específicamente para poder verificar facturas y prevenir cobros no autorizados por el Ministerio de Educación. Tenemos que destacar que estos cobros son motivo de sanciones por la DIACO y también por la SAT. Las acciones de verificación se realizarán en varios colegios del país. Las autoridades visitaron las instalaciones del Colegio Salesiano Don Bosco, ubicado en la zona 1 de la capital. La intención es acercarnos a los centros educativos privados en una acción preventiva, haciéndoles ver cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Durante los primeros días de enero, la DIACO recibió 30 denuncias por cobros excesivos en las cuotas de colegiatura a través del número 1544. Se espera que esa cifra se incremente. Los cobros excesivos principalmente, como les estaba comentando, era de colegiaturas, ¿verdad? Hay un porcentaje que autoriza el Ministerio de Educación, eso está dentro de los contratos de adhesión de los mismos establecimientos educativos, los cuales nosotros llegamos al centro educativo a verificar que efectivamente están dentro de los parámetros autorizados para incremento. Sin embargo, hay establecimientos que hacen caso omiso de eso y hacen algún cobro excesivo. Cuando sucede eso, nosotros intervenimos inmediatamente. En esta semana, solo la Defensoría del Consumidor ha recibido 6. A nivel nacional está el dato pendiente que con mucho gusto al finalizar el mes vamos a hacer un recuento de las denuncias tanto públicas como privadas. El año pasado fueron sancionados 48 colegios por multas variables. La más elevada fue de 40.000 quetzales. Carlos Vázquez es vocero de la DIACO. Carlos, bienvenido a Viva la Noticia. Bueno, para ampliar un poquito este tema, estos operativos son a nivel nacional, ¿cuánto van a durar? Cuéntenos algunos otros detalles. Buen día, lo escuchamos. Buenos días a toda la audiencia de Guatevisión. Efectivamente, los operativos iniciaron intensos esta semana porque habíamos iniciado la semana pasada. Sin embargo, esta semana ya están de manera intensa y a nivel nacional. Son los 22 departamentos los que participan y particularmente en la ciudad capital es el Ministerio de Educación, DIACO, la SAT, pero también el Ministerio de Trabajo quienes participan en estos operativos porque la idea es la protección de manera integral a la familia. Indudablemente hay muchos puntos importantes y para los padres de familia, ¿qué cosas o qué tipo de denuncias se pueden realizar? Sí, Ricardo, hemos observado nosotros los cobros indebidos. Hemos visto cómo en algunos colegios ya han duplicado el costo de la matrícula estudiantil y la mensualidad. Estos cobros, si no están autorizados por el Ministerio de Educación, pueden denunciarlos a la DIACO y nosotros podemos sancionar si determinamos que el colegio o el centro educativo privado está incrementando de manera unilateral. Solo el gasto de inscripción y la cuota mensual es la cuota autorizada por el Ministerio de Educación. Cualquier otro cobro entra en la categoría de indebido, un cobro ilegal, por lo tanto lo deben denunciar a la DIACO. Nosotros recientemente pudimos informar a la población de Guatemalteca que más de 37,000 quetzales logramos devolver a los padres de familia que habían sido cobrados de manera indebida. Lo mismo vamos a hacer en este mes de enero y febrero, pero particularmente queremos advertir a los colegios que tienen estas prácticas que nuestras sanciones pueden ser de 40,000 hasta 200,000 quetzales. Bueno, muchísimas gracias por la información. Entonces, Carlos Vázquez, vocero de la DIACO, hablando de un tema importante como este, porque hay que tomar en cuenta cuál es el teléfono y qué tipo de denuncias se pueden realizar. Ahora nos vamos a las calles. Y es que tenemos que seguir hablando de este tema. Justamente nuestro compañero Alberto Cardona tiene información de cómo padres están exigiendo seguridad en escuelas y también en colegios. Adelante. Gracias, compañeros. De nuevo, muy buenos días. Siempre en temas que tienen que ver con seguridad y educación, pues hemos recibido la información clara y exacta que los padres de familia en el sector de la zona 1 pues están solicitando más seguridad para aquellos alumnos de institutos y también de algunos colegios privados en esta área, porque lamentablemente las peleas entre estudiantes de institutos pues se siguen registrando. Según la información que hemos podido tener acceso, pues ayer en la tarde algunos representantes de institutos pues se enfrentaron a golpes en este sector específicamente, Sexta Avenida, entre Sexta Avenida y 13 Calle de la zona 1, donde
como ya es costumbre de los jóvenes estudiantes de los institutos, pues se enfrentan a golpes en esta área. El año 2017 pues generó más de 40 enfrentamientos entre jóvenes, hombres, mujeres que se enfrentaban a golpes, algunos de ellos que fueron trasladados a centros asistenciales por las heridas en su cuerpo. Ya esta mañana la presencia policíaca se puede observar en este sector de la Sexta Avenida para evitar este tipo de enfrentamientos o conatos de bronca, como muy bien lo indican los estudiantes. El Ministerio de Educación pues también mantiene una serie de reuniones constantes con la cartera de Gobernación para indicarles que sí necesitan más seguridad en este sector del centro histórico, donde algunos estudiantes, como repito, pues se enfrentan a golpes. Esta seguridad, según lo que nos han informado los efectivos de la Policía Nacional Civil, Comisaría 11 son los que estarán brindando la seguridad en esta área, y escuelas seguras se estarán presentando varios efectivos policíacos, se estarán trasladando a pie, también en bicicletas, para evitar este tipo de enfrentamientos entre los estudiantes. En otro ámbito informativo, siempre que tiene que ver con temas de seguridad, ya se cumplen 3 meses con 24 días cuando las autoridades del sistema penitenciario pues mantienen los cierres perimetrales en los alrededores del sistema penitenciario, también acá en la zona 1, y esto sigue generando tráfico vehicular para todas aquellas personas que circulan por este sector. Esta mañana, tómelo en cuenta, se tiene previsto, según la información extraoficial, sobre una posible manifestación nuevamente por esposas, madres e hijas de los privados de libertad que guardan prisión en el preventivo de hombres de la zona 18. Hay que recordar que hace un par de días pues estas señoras se enfrentaron con los agentes de la Policía Nacional Civil, quienes tuvieron que actuar lanzando gas pimienta para poder controlar a las mujeres que solicitaban el ingreso de encomiendas a los privados de libertad. 2 alertas noticiosas que tiene que tomar en cuenta: posible manifestación en los alrededores del sistema penitenciario y también el incremento de seguridad, dispositivos de seguridad y vigilancia para evitar enfrentamientos entre jóvenes de los distintos institutos en el centro histórico. Imágenes de mi compañero en cámara, Salvador López. Soy Alberto Cardona, y con estas alertas noticiosas yo regreso con ustedes, compañeros. De nuevo, muy buenos días. Muchas gracias, Alberto. Bueno, y tenemos que hablar de lo que ocurre, hablando de establecimientos educativos y denuncias de DIACO, de lo que ya está ocurriendo en algunos lugares, de acuerdo a la denuncia de varios padres de familia. En el occidente del país, por ejemplo, sí, tenemos que hablar de lo que sucede. Según la Dirección Departamental de Educación de San Marcos específicamente, ellos señalan que varios centros educativos del departamento están disfrazando los cobros no autorizados como cuotas voluntarias de los padres de familia. Ante esta situación se ha ordenado ya la devolución inmediata de su dinero. Las autoridades de educación señalan a 11 centros educativos del sector público de San Marcos que a una semana de haberse iniciado el ciclo escolar estarían realizando cobros ilegales, disfrazándolos como contribuciones voluntarias de los padres de familia. Se asocia a inscripción, a algún gasto que se genera, digamos, en los establecimientos, que de alguna manera no es permitido. Valor del discurso, la inducción a través de los discursos, de alguna manera puede sorprender e inducir a los padres de familia a decir lo siento. Las escuelas denunciadas ante la Dirección Departamental de Educación son 2 del municipio de La Blanca, 2 de Catarina, 4 de Malacatán y 3 de la cabecera departamental. Una de estas, la Escuela Naciones Unidas, donde las autoridades señalan un cobro de hasta 150 quetzales, algo que según los docentes fue un consenso de los padres de familia para cubrir necesidades que reporta el establecimiento. En total fueron 70 quetzales. ¿Eso fue al inicio del ciclo? Sí, al inicio del ciclo, ajá. Todos los padres de familia fueron los que colaboraron. Los 70 se dividieron, ¿va? En una, quedamos una, sería para porque el Ministerio de Educación nos da a nosotros a lo que son para todo para hacer el atolito, no así para pagar y para el gas. Entonces de ahí se va despegando para el gas, también para
las comisiones de evaluación. Por su parte, el director de la escuela, Raimundo Fuentes, aseguró que no tiene conocimiento de los aportes que estarían a cargo de la Organización de Padres de Familia, ya que son quienes manejan los fondos, mientras que la Dirección Departamental de Educación giró instrucciones a los supervisores educativos para que de inmediato se devuelvan las contribuciones voluntarias que los padres de familia habrían entregado. Y ahora vamos a ver la pregunta que hacíamos esta mañana y que está vinculada, por supuesto, a si usted ha sido víctima de alguna estafa, de algún cobro ilegal. Por favor, déjenos su comentario. Ahí tiene usted nuestras redes sociales, el Twitter y Facebook con el hashtag BLN Operativos Diaco. Usted puede dejar su experiencia, coméntenos el departamento en el que se encuentra y lo que ha vivido para que podamos hacerlo público a través de nuestras redes sociales. Bueno, en instantes vamos a tener una comunicación con Mario Polanco porque vamos a hablar de otros temas vinculados a las estadísticas de lo que ha ocurrido con hechos violentos, sobre todo homicidios, a lo largo del año que pasó. Pero en este caso es el subdirector general de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, Stu Velasco, quien señala que los extorsionadores están cambiando sus modalidades. El director general de Investigación Criminal, Stu Velasco, señala que los pandilleros están en busca de nuevas rutas de extorsiones, tras la lucha frontal por parte de las fuerzas de seguridad. Viene a impactar a la estructura que antes mantenía un confort en el tema de pandillas. Obviamente, este desplazamiento territorial que han tenido, este impacto financiero y minimización operativa que han tenido, también los hace a ellos resistirse o pretender responder ante el desplazamiento que están teniendo. De allí derivan algunos temas de extorsión que hoy tenemos en el país, que sin embargo, si superamos con creces las extorsiones tradicionales y las que ellos tenían una evolución en el tema financiero, vamos a superar también las nuevas modalidades que ellos pretendan extorsionar, los nuevos territorios que ellos puedan buscar. Señaló que si la población no denuncia y negocia con los extorsionistas, ellos seguirán aumentando los territorios. Es importante también tener los antecedentes del tema de la extorsión. Estamos hablando de un fenómeno que tiene data de las épocas de los 90. Estamos hablando entonces alrededor de 27 años que ha venido evolucionando el tema de la extorsión y que hoy, en el 2017, hay un combate diferente al tema de extorsión, que es lo que refería anteriormente. Entonces, ellos se han dedicado al tema de extorsión para obtener capital económico. De esta forma, los pandilleros buscan un nuevo ingreso económico. Dichos cobros ilegales son producto de extorsión para grandes corporaciones y de esta manera conseguir bienes y armamentos. Y tal y como lo decíamos hace algunos minutos, se presentaba un informe en donde resaltan las estadísticas de los hechos violentos que se daban durante el 2017. Y tenemos para analizar este tema en llamada telefónica a Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo GAM. Mario, muchas gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cuál es tu análisis sobre este informe y estas estadísticas que se presentan entonces a la población? Adelante, buenos días. Buenos días. Bueno, en Guatemala tenemos un problema, y es que no existen indicadores que estén homogenizados. Hay diversos indicadores, al menos el del INACIF y el de la PNC. Creemos que sería importante eventualmente crear un registro que pudiera estar, por ejemplo, a cargo del INE. Sin embargo, lo que nosotros hacemos es tomar datos, obviamente son oficiales, son del Estado, datos del INACIF, y sobre esa base y los datos que hay sobre el número de habitantes, que es una aproximación, se hace un estimado de cuántos muertos por cada 100,000 habitantes hay. En tanto que el gobierno, la misma PNC y el gobierno de Jimmy Morales manejan una cifra de 26 muertos por cada 100,000 habitantes, según datos del INACIF, nosotros hemos podido constatar que son 32. En todo caso, sí nosotros debemos reconocer que descendió, aunque no como se esperaba, el número de hechos de violencia. Entre 2016 y 2017 hay aproximadamente 200 casos menos de muertes violentas. Eso es positivo, obviamente, pero el hecho de que sigamos teniendo alrededor de 5.400 muertes por año significa que Guatemala continúa estando dentro de los países con mayor índice de violencia. Urgiría entonces una política de seguridad para que el descenso
sea marcado y sea perceptible por la población, porque de lo contrario la desconfianza de parte de la población hacia las autoridades se mantendrá. Otra cosa que nos preocupa es la persistencia de crímenes emblemáticos, de esos crímenes sumamente brutales, como es el desmembramiento. 41 personas fueron desmembradas durante 2017, 354 personas murieron en diversos actos de masacres y alrededor de 112 fueron muertas a base de torturas. Ese tipo de crímenes emblemáticos debieran ser resueltos para enviar un mensaje positivo a la población, un mensaje que implique o que permita entender que las autoridades están haciendo algo y que hay políticas públicas permanentes, renovándose y con impactos positivos. Muchas gracias, Mario, por este análisis de lo que sucede entonces en torno a este reporte que sí, efectivamente, como tú bien lo mencionabas, ha reportado una disminución no tan significativa y justamente por ello se necesitan acciones un poco más profundas, como bien lo decía Mario Polanco del Grupo de Apoyo Mutuo GAM. Tenemos que cambiar de tema. Vamos, un cambio drástico en la noticia, pero para una cosa positiva, porque nos vamos a Sololá con este Museo de las Aves. Se llama Avimuseo y tiene la intención de mostrar a los niños, a las familias y no solamente a la gente de Sololá, a cualquiera que quiera llegar, toda esta maravilla que nos regala la naturaleza. Maravilloso, vamos a verlo entonces. Zoológico Tacalica Bajo, ubicado en el municipio del Acintal, en Retaluleu, guarda uno de los más recientes hallazgos. Actualmente funciona un avimuseo, una colección de aves en dibujos para que los escolares conozcan los tipos de aves en el departamento de Sololá y en la cuenca del lago Atitlán. Poder educar a los niños a través del arte para la conservación del ambiente. Tenemos una biodiversidad riquísima aquí en la cuenca del lago de Atitlán, 440 especies, con 21 órdenes de familia, y órdenes con 64 familias taxonómicas. Y el objetivo de esta exposición es educar a niños para la conservación del medio ambiente, la protección de bosques. En la cuenca del lago de Atitlán hay 494 escuelas en el área de la cuenca. Tenemos alrededor de 52.125 niños. De las 440 especies de aves en Sololá, están amenazados 64 especies por diversos factores como los incendios, el uso de agroquímicos y la contaminación del lago. Bueno, es la información que tenemos hasta ahora y antes de la pausa, otra noticia. También tenemos algunas imágenes que impactan y se convierten en virales del ámbito internacional. En esta ocasión hablamos de un incendio que se estaba dando en Georgia, en donde decenas de bomberos lograron combatir con éxito este enorme incendio. Se declaraba en un complejo de apartamentos en las afueras de Atlanta y rescataron a 12 personas, entre ellos 8 niños. Estas imágenes recién publicadas muestran a uno de los profesionales, hablamos de Scott Stroop, atrapando a un niño arrojado por su padre desde el balcón del tercer piso. Había indultos en el balcón que estaban arrojando a niños directamente a nuestros brazos. Tuvimos un par de bomberos que se hicieron con los bebés, así que fue realmente increíble. Estas eran las palabras del capitán de bomberos Eric Jackson. Hasta el momento, los investigadores no han determinado las causas del incendio que provocó la evacuación de aproximadamente 80 personas. Esto gracias a las heroicas, definitivamente, acciones de los bomberos y no hubo que lamentar pérdidas de vidas. Son imágenes impactantes que si usted las ve detenidamente, de verdad puede observar la valentía y el heroísmo de Héroes realmente, como en todos los lugares del mundo, los bomberos siempre marcando la diferencia con la labor realmente que realizan. Se vieron momentos de muchísima tensión, de muchísimo miedo por parte de los familiares de estos menores que finalmente pudieron ser rescatados, y hoy la tecnología que nos permite tener acceso a ver cómo es la labor justamente de estos trabajadores que, insisto, en cualquier lugar del mundo, obviamente muchas veces la tecnología o los medios como en este caso los que ellos pueden contar, ayudan a que la labor sea más sencilla, pensando en muchos que trabajan con cosas muy elemental y sin embargo le ponen todas las ganas, como muchos bomberos aquí en nuestro país, pero esas son heroicas acciones de los bomberos que, lograron salvar a esta cantidad de niños. Qué bonitas noticias, realmente inspiradoras para poder salir a las calles a enfrentar este día. Hay un accidente vial y vamos a ir con esta información antes de la pausa porque tenemos más noticias. Vamos a recorrer los departamentos y algunos otros temas importantes, y esto ocurre, vamos ya con las imágenes. Hace pocos momentos un hecho de tránsito en el área del kilómetro 95 ruta al Atlántico. El accidente se dio
debido a un tráiler que se encontraba detenido por desperfectos mecánicos, lo que provocó que 2 vehículos colisionaran. Se reportan daños materiales en el área y complicación vehicular. Accidente vial en ruta al Atlántico, kilómetro 95. Vamos a la pausa, volvemos. Cuando volvamos tenemos que recorrer la inauguración de los tramos que por segunda vez se van a realizar en el proyecto carretero de Quiché. Además, en su visita a Chile, el Papa Francisco pide perdón por el abuso sexual infantil realizado por ministros de la Iglesia. Y también vienen más noticias. Hombre acude a iglesia, pero utiliza una técnica especial para no perderse un partido de fútbol.